Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en las páginas del libro Sé todo lo que puedas ser, de John Maxwell, explorando uno de sus capítulos más provocativos y llenos de sabiduría. Resuélvenos los problemas. Pero salva a nuestros cerdos. En este fascinante capítulo, Maxwell nos sumerge en una reflexión profunda sobre el liderazgo y los sacrificios que conlleva. A través de una historia inspiradora y cargada de significado, nos lleva a cuestionarnos nuestras propias actitudes hacia los desafíos y las comodidades en la vida y en el liderazgo. ¿Estamos dispuestos a enfrentar los problemas y pagar el precio necesario para alcanzar nuestras metas, o preferimos aferrarnos a la seguridad de nuestras comodidades, incluso a expensas de nuestro crecimiento y desarrollo personal? Acompáñanos en este viaje mientras exploramos las lecciones clave de este capítulo, reflexionamos sobre su relevancia en nuestras vidas y descubrimos cómo podemos aplicar estas enseñanzas para convertirnos en líderes más efectivos y comprometidos. Prepárense para desafiar sus pensamientos y ser inspirados a alcanzar todo su potencial mientras exploramos juntos el capítulo Resuélvenos los problemas. Pero salva a nuestros cerdos, de Sé todo lo que puedas ser, de John Maxwell. Resuelve nuestros problemas. Pero salva a nuestros cerdos. Cuando dirijo una clínica para líderes de iglesias, les pido a los pastores que me digan todas las formas que se les ocurran en que pueden hacer crecer a una iglesia. Hablamos durante unos 15 o 20 minutos, y escribo todo lo que ellos sugieren en una pizarra. En esa pizarra se encuentran todos los elementos esenciales para hacer crecer una iglesia. Después de repasar la lista, les señalo que todos sabemos cómo hacer crecer una iglesia. Todos tenemos 50 libros sobre crecimiento de iglesias en nuestras bibliotecas. Ya tenemos todas esas respuestas. El tema no es si sabemos cómo hacer crecer una iglesia, sino si estamos dispuestos a pagar el precio para que esto se haga realidad. Cierta vez, cuando Jesús fue a la región de Gadara, un par de hombres poseídos por demonios le salieron al encuentro. Él echó fuera de ellos los demonios y los arrojó a un hato de cerdos. Los cerdos se precipitaron al mar y murieron ahogados, Mateo 8, 28-34. Hasta que llegó Jesús, había un problema real en esa comunidad. Cada vez que alguien iba cerca del cementerio, los hombres poseídos salían, salvajes y desnudos, y lo atacaban. Pero la gente no se sintió feliz cuando sus cerdos se ahogaron, aunque con ellos también habían desaparecido los demonios. Querían librarse de los hombres poseídos, pero no querían perder sus cerdos. Estas personas me recuerdan a los que quieren que Dios resuelva sus problemas sin que a ellos les cueste nada. Quieren todas las soluciones, pero que sean gratis. Hay algunas observaciones acerca de este incidente que son evidentes. La gente misma no estaba dispuesta a pagar el precio necesario para que fuera solucionado su problema. Creo que esa es la lección más obvia. Ellos querían deshacerse de los poseídos, pero también querían salvar sus cerdos. También es interesante para mí que los hombres que estaban poseídos no habían querido dejar esa región. Querían quedarse allí mismo. Obviamente, sabían que era un buen lugar, habían encontrado presas fáciles en esa área. Nosotros no queremos ser confrontados con cambios o problemas. Aun cuando Dios mismo los trae a nuestras vidas, queremos escapar de ellos. Deseamos ser liberados sin que eso nos perturbe. Queremos los beneficios sin pagar la cuenta. Queremos éxito sin sacrificio. Pero las cosas no son así. No podemos darnos el lujo de dejarnos llevar a un estilo de vida que coloca el reposo por encima de los resultados. Debemos recibir los cambios que el Espíritu Santo nos presenta y aceptarlos según sus condiciones y no según las nuestras. Y depende de nosotros marcar el paso para quienes nos siguen, cualquiera sea el costo. Hablemos de los costos del liderazgo. ¿Qué precio debemos pagar, realmente, para tener credibilidad, poder y autoridad en nuestro liderazgo? Liderazgo es incomodidad. Para ser un líder exitoso, usted deberá experimentar muchas incomodidades.
En la revista Success, Éxito, de octubre de 1985, apareció un extracto de Doing It Now, Hacerlo Ahora, de Edwin C. Bliss, Scribners, que realmente me atrapó. Vivimos en una cultura que adora la comodidad. Durante este siglo hemos visto la más grande derrota de la incomodidad de toda la historia de la raza humana. Hemos aprendido a controlar nuestro ambiente con calefacción central y aire acondicionado. Hemos reducido los esfuerzos con máquinas y computadoras. Hemos aprendido a controlar el dolor, la depresión y el estrés. Hasta fabricamos antídotos electrónicos para el aburrimiento, como la televisión y los videojuegos. La mayor parte de estas cosas son para bien, pero lamentablemente nos han creado la impresión de que el propósito de la vida es lograr un estado de nirvana, una total ausencia de lucha o tensión. El énfasis está en consumir, no en producir, en el hedonismo a corto plazo, más que en la satisfacción a largo plazo. Buscamos la gratificación inmediata de nuestros deseos, sin esfuerzos. Pero la vida no es así, al menos, no para muchos, y no por mucho tiempo. Uno de los dichos favoritos de Benjamin Franklin era, sin dolor no hay ganancia. La gran meta de convertirse en lo que uno es capaz de llegar a ser puede lograrse únicamente si estamos dispuestos a pagar el precio, y el precio siempre implica sacrificio, incomodidad, cosas desagradables e incluso dolorosas. La cultura de la gratificación. ¿Cuáles son algunas de las señales que nos demuestran que nuestra sociedad actual está en búsqueda constante de gratificación? ¿Qué tal los restaurantes de comidas rápidas? ¿Las tarjetas de crédito? ¿Las clínicas especializadas en abortos? ¿La abundancia de abogados especializados en divorcios? La lista continúa. Queremos jugar, no deseamos tener responsabilidades. Queremos el puesto y el sueldo, pero no deseamos trabajar. Veamos la vida del apóstol Pablo, uno de los más grandes líderes del primer siglo. Él entendió, quizá mejor que nadie de su época, lo que es pagar el precio de resolver nuestros problemas. En 2 Corintios 11 y 23 de la mañana menos 29, Pablo describe el precio que pagó por ser apóstol, el costo de su éxito como líder. Hay 3 cosas que deseo destacar en este capítulo, mientras estudiamos la relación entre el liderazgo y la incomodidad. Pablo nos diría que nunca busquemos la comodidad. Cuando vemos todas las aflicciones que debió pasar, podemos ver que él nunca consideró que tenía derecho a reclamar comodidades. Cuando escribió acerca de las veces que fue golpeado, que naufragó y que fue abandonado, no pedía compasión. Simplemente describía las experiencias reales que había vivido. Él comprendía que si la comodidad es nuestra mayor aspiración, nos perderemos las riquezas del reino de Dios. Un profesor estadounidense hablaba con una cristiana soviética sobre el cristianismo en ambos países. La mujer rusa comentaba la diferencia entre recibir a Cristo en los Estados Unidos y recibirlo en la Unión Soviética. En Estados Unidos, el nuevo creyente entra a un templo confortable con un banco mullido, mientras que en la Unión Soviética el nuevo creyente se prepara para morir. Pablo nos dice que no busquemos la comodidad. Una persona no puede comprometerse con la comodidad y al mismo tiempo comprometerse con Cristo. Nunca nos permitamos tener un plan alternativo. Cuando digo esto, no me refiero al aspecto administrativo. Los líderes que son sabios reconocen que algo puede salir mal, y deben cubrirse con planes alternativos, pero esto no es una lección sobre administración. Esto es una lección sobre cómo pagar el precio. No hay plan alternativo en lo que respecta al compromiso. O estamos comprometidos, o no lo estamos. Deshágase de las señales de salida en su vida. Mientras haya un camino de salida, un escape para casos de incendio, nos sentiremos tentados a utilizarlo en lugar de pagar el precio. No es necesario sobrevivir. Pablo no necesitó sobrevivir, estaba comprometido más allá del nivel de desear sobrevivir. No tenía planes alternativos que le permitieran escapar. Nunca caigamos en una mentalidad de mantenimiento. En ninguna parte encontramos que Pablo estuviera satisfecho con solo mantener el trabajo realizado.
Él nunca se conformó con lo bueno, cuando podía trabajar por lo mejor. Continuó esforzándose, sin dejar que sus colaboradores hicieran el trabajo que le correspondía a él. Lo que quiero decir es que Pablo no tenía una mentalidad de mantenimiento. Su meta no era simplemente que las cosas continuaran como estaban. Estaba dispuesto a hacer olas y a no caerles simpático a algunos, aunque eso le costara incomodidades. No se contente con continuar, cuando lo que necesita hacer es esforzarse para avanzar. Liderazgo es insatisfacción. La insatisfacción es una herramienta que Dios puede utilizar para motivarnos a lograr cosas mayores. No estoy diciendo que seremos mejores líderes si no somos felices. Los líderes que no son felices tienen una gran capacidad para transmitir su infelicidad a sus seguidores. Cuando perdemos nuestra motivación y nuestro impulso, estamos en peligro de perder nuestra visión. Una iglesia normal, en los Estados Unidos, sin importar de qué denominación sea, tiene aproximadamente 70 personas que asisten regularmente, porque ese es el número mínimo necesario para que una iglesia sobreviva. Si hablamos en términos generales, una congregación de 70 personas puede costearse la compra de un terreno, encender las luces y pagar parte del sueldo del pastor. Ese es el nivel de supervivencia, y una vez que las iglesias llegan allí, muchas de ellas dejan de crecer, porque ya pueden satisfacer sus necesidades básicas. La insatisfacción no se instala en ellas hasta que miran más allá de sus necesidades básicas y examinan su propósito general. John Wesley fue una persona que comprendía que el liderazgo significa insatisfacción. Durante 54 años predicó un promedio de 3 sermones diarios, lo cual da un total de 44.000 sermones. Para predicar, debió montar a caballo o viajar en un carro, y así recorrió un total de 320.000 kilómetros, es decir, aproximadamente 8.000 kilómetros por año. Wesley estaba tremendamente dedicado a la labor pastoral. Durante los últimos años de su vida, fue responsable de todas las iglesias de Inglaterra. Para hacer su tarea, se levantaba a las 4 de la madrugada todos los días y trabajaba hasta las 10 de la noche con solo unas breves pausas para sus comidas. A los 83 años se afligió mucho al descubrir que no podía escribir más de 15 horas por día sin dañarse la vista. A los 86 años le avergonzaba admitir que no podía predicar más de 2 veces por día y le enfadaba el hecho de que dormía hasta las 5 de la madrugada. Charles Spurgeon fue conocido como el príncipe de los predicadores. Como Wesley, no se contentaba con ser solo un gran orador, tenía pasión por la obra de Dios y nunca estaba satisfecho con la cantidad de almas que había ganado. A la edad de 30 años predicó a 5.000 personas en el Metropolitan Tabernacle, y no quedó satisfecho. Cierta vez fue invitado a enseñar en una universidad donde le costearían todos sus gastos, los de su esposa y su secretaria personal y, además, le daban $1.000 por clase durante un período de 50 días. Pero Spurgeon declinó la oferta. Sugirió que en lugar de aceptar esos $50.000, prefería quedarse en Londres y tratar de ganar 50 almas para Jesucristo. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, tuve el privilegio de conocer a Stanley Jones. Mi padre me hizo una cita con él, y tuvimos una entrevista que duró 15 minutos. Me firmó un par de libros y hablamos de lo hermoso que era estar en el ministerio. Él estaba cortado por la misma tijera que estos grandes hombres de los que hemos hablado. En el crepúsculo de su vida, escribió estas palabras desde su amada India, donde servía como misionero. Muchas veces he dicho, medio en broma, que cuando llegue al cielo pediré 24 horas para ver a mis amigos y después iré a ver al maestro y le diré, ¿no tienes algún mundo en que haya personas caídas que necesiten un evangelista como yo? Por favor, envíame allí, porque no conozco otro cielo que el de predicar el evangelio a la gente. Eso es el cielo para mí. Lo ha sido hasta ahora, y lo será siempre. Hemos estado hablando mucho de Pablo, un hombre que no se contentaba ni estaba dispuesto a ceder en su esfuerzo de alcanzar su elevado objetivo. Pero hay otros hombres y mujeres en la Biblia a los que la insatisfacción por la situación que vivían los motivó a alcanzar la grandeza.
Nehemías estaba bien ubicado como copero en la corte del rey. Estaba rodeado de lujos, pero estuvo dispuesto a dejarlo todo para regresar a Jerusalén y ayudar a reconstruir sus murallas. Pensemos en Esther, la reina que se arriesgó con acento agudo a morir para rescatar a su pueblo del sufrimiento. Josué y Caleb podrían haberse quedado en el desierto con el resto del pueblo, pero no estuvieron dispuestos a conformarse con algo menos que lo mejor. ¿Por qué vivir en el desierto si podemos vivir en una tierra que fluye leche y miel? Moisés podría haberse quedado en la corte de Faraón, y disfrutar de todos los placeres y las riquezas de Egipto, pero decidió guiar a su pueblo en el Éxodo. Liderazgo es interrupciones. Muéstreme una persona que está en una posición estratégica de liderazgo, y le mostraré una persona que sufrirá molestas interrupciones. Debemos acostumbrarnos a las molestias, porque trabajar con personas significa que no hay garantías de que todo ande sobre rieles. Justo cuando pensamos que podremos lograr muchas de las cosas que tenemos planeadas, llega otra persona dolida y necesitada. Debemos ser como los pilotos de aviones comerciales. Sabemos cuál es nuestro destino, pero no tenemos control sobre el clima. Una tormenta inesperada quizá nos obligue a cambiar el plan de vuelo. Hace poco yo estaba volando de Phoenix a San Diego y el clima estaba bastante malo, con mucha neblina y lluvia. Comenzamos el descenso, y pensé que llegaríamos sin problemas, hasta que de repente nos encontramos en medio de una enorme nube. Volvimos a subir y comenzamos a andar en círculos otra vez. El piloto sabía algo de vuelos. Tenía un horario para llegar, y quería aterrizar a las 9:10 de la mañana, pero también comprendía que las condiciones climáticas adversas podían hacer necesarios algunos cambios. En lugar de las 9:10 de la mañana podía ser que llegáramos a las 10:10 de la mañana o 10:20 de la mañana, o podía ser que tuviéramos que ir a otro aeropuerto y de allí partir hacia el destino original por otro medio. Como el piloto de un avión comercial, los líderes muchas veces debemos enfrentar interrupciones, algunas veces muy molestas. El tema es si respondemos o si reaccionamos ante esas interrupciones. Reaccionar significa actuar negativamente. Si usted va a ver a su médico y él le prescribe un medicamento, su cuerpo puede reaccionar o responder a ese medicamento. Cuando usted regresa, 3 días después, quizá su médico le diga que su cuerpo está reaccionando ante el medicamento, lo cual significa que su organismo no permite que aquel haga su efecto. O quizá le diga que su cuerpo está respondiendo al medicamento, es decir, que éste está sanando su cuerpo, entonces usted mejorará. Cuando tenemos interrupciones, ¿reaccionamos o respondemos? Yo debo recordarme continuamente cuán importante es responder. Las personas que están muy apegadas a sus planes, que tienen listas de cosas para hacer y metas bien definidas, siempre sentirán cierta tensión cuando hay interrupciones. Tenemos que recordar que el liderazgo es más que marcar con un tilde lo que hemos terminado en nuestra lista de cosas para hacer. Ser líder es satisfacer necesidades. Me temo que algunas veces nos dedicamos más a marcar con tilde que a satisfacer necesidades, y eso nos impide ser tan efectivos como podríamos ser. Una clave para ser un excelente líder es no permitir que las interrupciones nos alteren. Maneje las interrupciones, pero no permita que lo consuman. Continúe con los ojos fijos en la meta. Tenemos que hacer ambas cosas. Debemos ministrar a la necesidad al mismo tiempo que continuamos avanzando hacia la meta. Un buen ejemplo de alguien que sabía cómo manejar positivamente las interrupciones fue el gran boxeador Jim Tunney, que le quitó el título de los pesos pesados a Jack Dempsey. Cuando Jim Tunney estaba en la Primera Guerra Mundial, se rompió las 2 manos. Su médico, que era al mismo tiempo su manager, le dijo que ahora sus manos eran frágiles, ya no podría volver a boxear. Pero Tunney decidió hacer un cambio en su estrategia. En lugar de confiar en la contundencia de su golpe, como antes, se convirtió en un boxeador estratégico. Aprendió a moverse bien, a ganar puntos, a esquivar hábilmente los golpes. Cambió de estrategia, pero no de meta. Eso es exactamente lo que debemos hacer con las interrupciones.
Tenemos que cambiar la táctica, manipular las circunstancias, pero continuar apuntando a la meta. He descubierto que hay 3 pautas que pueden ayudarnos a manejar las interrupciones. Primero, descubra cuál es la voluntad específica de Dios para su vida. Nada nos mantendrá mejor en el camino a la meta que saber cuál es el propósito individual de Dios para nuestra vida. Segundo, no ceda a los deseos de la carne. Si cede a los deseos de la carne, siempre tomará la salida más fácil. Oblíguese a hacer lo que hay que hacer, y desarrollará su carácter. Al desarrollar los músculos de su carácter, descubrirá que cada vez que deba usarlos estarán más fuertes. Siempre que usted vaya a hacer algo grande para Dios, habrá 27.000 personas a su alrededor que le dirán por qué no podrá, ni debería ni logrará hacerlo. Lo único que estas personas hacen, es testificarle de sus propias experiencias. Ellas no han pagado el precio de la grandeza, y por lo tanto no comprenden cómo usted puede hacerlo. Pero los líderes eficaces, los que han pagado el precio, conocen el valor de los ejercicios que desarrollan el carácter. Saben que no pueden ceder ante los deseos carnales, ya sean los suyos propios o los de los demás. Tercero, no se esfuerce por sobrevivir. Lea Gálatas 1, 1:5, 1:7, y verá estos 3 principios en acción. Una vez que Pablo vio su meta, no miró ni a derecha ni a izquierda en busca del camino más fácil, simplemente avanzó en la dirección a la que apuntaba el dedo de Dios. La meta de Pablo no era sobrevivir, tampoco debería ser la suya. Es increíble lo que sucede cuando no medimos cuán felices somos o cuán extraordinario fue un día cuando nos basamos en lo fácil que nos resultó. Que tenga un buen día. Tienen que ser fáciles las circunstancias que le toca vivir en un día para que usted lo considere un buen día. Algunas personas solo son felices cuando están de vacaciones, así que solo pueden ser felices 2 semanas por año. Es triste que la gente no pueda disfrutar de los problemas de la vida. Es triste levantarnos por la mañana y pensar que será un mal día porque vamos al trabajo, donde hay problemas que no deseamos enfrentar. Es triste empezar a buscar un escape en lugar de un desafío. Hemos armado una sociedad en que las personas prefieren la salida fácil, nos hemos convertido en una cultura que sufre del síndrome del alivio. Esta clase de sociedad no es buen terreno para la formación de líderes. Pero quienes están dispuestos a pagar el precio lo lograrán, y el mundo se sentará y se preguntará cómo fue que estos exitosos hombres y mujeres pudieron tener tanta suerte. No es cuestión de suerte, es, simplemente, que estas personas estuvieron dispuestas a hacer lo que todas las demás no quisieron hacer. ¿Qué condiciones se ha puesto usted para ser feliz en su servicio a Dios? Le animo a dejar el libro por un momento, al terminar este capítulo, y pasar un tiempo en busca de la respuesta a esta pregunta. Escriba lo que necesita tener para ser feliz. ¿Se trata del lugar donde debería vivir? ¿Es un salario que debería recibir? ¿Qué condiciones deben cumplirse? ¿Estamos realmente atacando los problemas de nuestra vida personal? No estamos en un campamento de Boy Scouts, estamos en el ejército de Dios. Debemos confiar en que Dios nos dará la valentía para avanzar y pagar el precio de ayudar a construir su reino. El capítulo se centra en la idea de que el liderazgo implica enfrentar incomodidades, desafíos y sacrificios. Se utilizan ejemplos bíblicos y de la vida cotidiana para ilustrar cómo los líderes exitosos están dispuestos a pagar el precio necesario para lograr sus metas. Se resalta la importancia de no buscar la comodidad, de no ceder a los deseos carnales y de no conformarse con simplemente sobrevivir, sino de perseguir activamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además, se destaca la necesidad de manejar las interrupciones de manera positiva, sin permitir que desvíen nuestra atención de la meta final. En resumen, el capítulo enfatiza la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y determinación en el camino hacia el liderazgo efectivo. Gracias por sintonizar este vídeo sobre liderazgo y sacrificio.
Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para enfrentar los desafíos en tu camino hacia el liderazgo efectivo. Recuerda que el liderazgo no se trata solo de buscar la comodidad, sino de estar dispuesto a pagar el precio necesario para alcanzar tus metas y servir a los demás. Si te ha gustado este contenido, te animo a que lo compartas con tus amigos, familiares y colegas. Juntos podemos inspirar y motivar a más personas a convertirse en líderes valientes y comprometidos. Además, no dudes en dejarme tus comentarios y compartir tus pensamientos. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué otros temas te gustaría que tratemos en futuros vídeos? Tu opinión es muy valiosa y nos ayuda a mejorar. Gracias nuevamente por tu apoyo y espero verte pronto en nuestro próximo vídeo. Que tengas un excelente día lleno de inspiración y determinación para alcanzar tus metas.